Nuestro objetivo es seguir construyendo derechos sociales y la protección de los derechos humanos, de las mujeres, de los hombres, de los jóvenes, de los adultos mayores. Vamos a mantener para ello todos los derechos sociales incorporados por el presidente Andrés Manuel López Obrador y además vamos al segundo piso de la Cuarta Transformación, que lo resume Violeta y lo explica con toda certeza los programas, en qué marco los estamos planteando. Es la disminución de la pobreza, la disminución de las desigualdades, el que no haya pobres extremos, hombres y mujeres, niños, niñas en nuestro país, ¿a través de qué? De seguir ampliando los derechos sociales en esta construcción del estado de bienestar en nuestro país. Y eso significa o se traduce en las distintas propuestas que hemos desarrollado. Seguir avanzando en los derechos de las mujeres con la pensión o el apoyo universal a mujeres de 60, 64 años en un reconocimiento de las mujeres y los cuidados que hemos desarrollado las mujeres desde hace muchos años y por ello es a las mujeres. Es decir, las mujeres nos hemos dedicado, aunque no debería ser así, al cuidado de los hijos, al cuidado del hogar, al cuidado de los nietos, al cuidado de las familias. Y por ello es un reconocimiento a ese trabajo a las mujeres que llegan a la adultez mayor o a ser personas mayores a los 60 años y entonces este apoyo mensual. El apoyo a los niños y a las niñas que van a escuelas públicas, que no solamente significa fortalecer la educación pública, sino atender la pobreza de niños y niñas. En la Ciudad de México, de un análisis que hizo Evalúa Ciudad de México con el Colegio de México justamente, se demuestra que la beca universal a niños y niñas de preescolar a secundaria disminuyó la pobreza infantil. Y ese es el objetivo al llevarlo a nivel nacional, fortalecer la educación pública y además atender a los niños y a las niñas y por supuesto a las familias que tienen niños y niñas en edad de preescolar hasta secundaria. Dar mayores derechos sociales a sectores que no los han tenido, como los jornaleros agrícolas, las jornaleras agrícolas que deben tener acceso a la seguridad social y también de la pesca. Hay un sector muy importante, principalmente de mujeres, en Tamaulipas le llaman las despicadoras, por ejemplo, del camarón, que se dedican a pelar el camarón, que ganan a través de a destajo, el trabajo a destajo, que no tienen acceso a la seguridad social y que representan un sector muy importante en el país. Lo mismo ocurre en Veracruz y en los lugares en Sinaloa, mujeres y hombres, pero principalmente mujeres que son contratadas a destajo, se llama, es decir, por la cantidad de pescado o de mariscos que preparan y que no tienen acceso a la seguridad social. Entonces, vamos a ponerlo por ley que tengan el acceso a la seguridad y de igual manera a este nuevo empleo que se ha generado principalmente en las ciudades medias y grandes ciudades, que se potenció este mercado laboral durante la pandemia, que son los repartidores de comida, de productos. Malamente estas grandes transnacionales, porque son transnacionales, no los contratan, sino que los hacen socios. Y al hacerlos socios, pues entonces se les da un apoyo que ni siquiera está asociado al salario mínimo y ganan principalmente de las propinas que le dan las personas a donde se llevan los productos. No son socios, son trabajadores y trabajadoras y deben tener derecho también a la seguridad social. Entonces también lo vamos a poner por ley, es uno de los…
porque así como el outsourcing que desapareció, en acuerdo incluso con los empresarios, el presidente López Obrador, esta precariedad laboral que se ha desarrollado en distintos sectores, necesitamos irla incorporando, todos estamos de acuerdo con la formalización, entonces vamos avanzando en la formalización de estos trabajos que permitan todos los derechos sociales. Y por otro lado, el apoyo a las mujeres a través de los centros públicos de cuidados o de educación inicial, no son estancias infantiles que se permitieron con Calderón por la corrupción, no son guarderías, porque no se trata de guardar a los niños y a las niñas, sino realmente de atención a la primera infancia. Y tenemos que ir de manera paulatina por los recursos que esto implica y vamos a atender primero a aquellas personas que más lo necesitan, mujeres principalmente, jornaleros, jornaleras y también a las mujeres de la maquila, que hay una deuda histórica con las mujeres de la maquila. Por eso los centros de cuidados y de educación inicial en estos sectores. Y también todo esto vinculado con fortalecer el derecho a la educación, desde la educación inicial hasta el posgrado, particularmente la educación media superior y educación superior, ampliando la matrícula y las becas, y también el acceso a la salud, que el presidente lo ha conformado a través del fortalecimiento del IMSS, del ISSSTE y del nuevo sistema IMSS Bienestar, nos va a tocar consolidarlo, fortalecerlo. Al poner juntos todos estos proyectos de nuevos derechos sociales, estamos fortaleciendo el estado de bienestar, la disminución de la pobreza, distribuyendo la riqueza y nuestro objetivo pues es que no haya pobres extremos en nuestro país. En el segundo piso del bienestar se van a implementar nuevos programas, como ya lo dijo la doctora Claudia Sheinbaum en su apertura de campaña en el Zócalo capitalino. Este nuevo programa es una pensión para mujeres de 60 a 64 años que recibirán un apoyo bimestral equivalente a la mitad de la pensión de 65 y más, y se trata de llegar en 2025 a al menos 1 millón de mujeres e incrementarlo paulatinamente hasta hacerlo universal. El siguiente programa también prioritario va a ser esta beca para el bienestar en educación básica. Esta beca tiene su origen en un programa que implementó la doctora Sheinbaum, muy exitoso en la Ciudad de México, que se llamaba Mi Beca para Empezar, que sustituyó a otro programa en el que solo se les daba beca a los niños llamados talento, que eran los que tenían mejores calificaciones. Entonces ese era un programa meritocrático que la doctora Sheinbaum sustituyó por este programa universal para todos los niños de escuelas públicas de educación básica, es decir, preescolar, primaria y secundaria. Se va a implementar a nivel federal para alcanzar a más de 24 millones de niñas y niños, que son los que actualmente estudian en estos niveles. El tercer programa nuevo, digamos, también, bueno, que se va a reforzar, va a ser este programa para el bienestar de hijos e hijas de madres trabajadoras, que hay que recordar que busca apoyar a los hijos de madres que son las jefas de su hogar y que no tienen otro apoyo o otro ingreso, y también apoya a los hijos de madres que fallecieron hasta los 23 años. Entonces este programa tiene dos modalidades y se va también a aumentar tanto el número de beneficiarios como su monto paulatinamente. El cuarto programa está destinado a los jornaleros y jornaleras en agricultura y pesca, uno de los grupos más vulnerables y que viven en las condiciones más precarias, a pesar de que son unos de los trabajadores estratégicos más importantes de nuestro país. Se necesita para ellos que se les garantice seguridad social, acceso a la salud, acceso a la educación pública. Acuérdense que son también comunidades muy móviles, ¿no? Entonces hay que coordinar a varias instituciones para garantizarles su derecho a la salud, a la educación. El quinto programa es este Sistema Nacional de Cuidados. Todas las personas necesitamos cuidados y todas las personas cuidamos a alguien, pero casi siempre ese trabajo recae en las mujeres y es un trabajo no remunerado.
Entonces, aquí de lo que se trata es de, bueno, primero crear centros públicos de cuidados y de educación inicial, porque es muy importante que el cuidado esté vinculado a la educación desde los más pequeños, a todo el sistema educativo. Y por supuesto se le va a dar prioridad a las trabajadoras jornaleras agrícolas y a las mujeres trabajadoras de la maquila. También paulatinamente se implementarán licencias de maternidad y paternidad, porque pues también los padres tienen derecho a cuidar, no solamente obligación. Y pues también se va a tratar de convertir gradualmente las escuelas con horario extendido en las zonas que tienen mayores carencias. Ok, bueno, en la siguiente lámina vemos que los programas, el resto de los programas de los que no hablé, que mencioné primero, se van a mantener, todos se van a mantener y se van a garantizar los aumentos anuales superiores a la inflación para que no pierdan su poder adquisitivo. Estos son los programas que ya conocemos, la pensión para el bienestar de adultos mayores, la pensión para el bienestar de las personas con discapacidad se va a universalizar. Recordemos que esta pensión no es universal en todos los estados, solo los estados que gobierna Morena accedieron a hacer este convenio para universalizarlo. Las becas para el bienestar Benito Juárez, como dije, el apoyo para los niños y niñas hijos de madres trabajadoras, los programas para los trabajadores del campo como Sembrando Vida, Producción para el Bienestar, etcétera, y Jóvenes Construyendo el Futuro, todos se van a mantener. Ahora, respecto a la política laboral, se van a mantener los incrementos anuales al salario mínimo, esto pues obviamente con consensos generados entre trabajadores y empresarios. Recuerden que el salario mínimo antes alcanzaba para 0.8 canastas básicas, antes de la cuarta transformación. Esto quiere decir que veíamos como normal que una persona con todo lo que ganaba en un jornal de 8 horas no podía comprar lo básico. Ahora el salario mínimo alcanza para 1.7 canastas básicas y la meta es incrementarlo hasta alcanzar 2.5. Es decir, que en una familia donde 2 personas ganen el salario mínimo puedan satisfacer sus necesidades y las de 2 dependientes, además de que les alcance para vivienda, porque ese también es otro derecho que vamos a garantizar. Otro punto importante en la política laboral es que se van a implementar salarios justos para profesiones estratégicas, como todas las del sector educativo, de seguridad y de salud, porque muchas de estas personas que son fundamentales para que funcione nuestra sociedad, perciben salarios que son inferiores al promedio del IMSS. Entonces se va a garantizar que ganen por lo menos el salario promedio registrado, que es de 16,152 pesos a la fecha. La siguiente propuesta de la doctora Sheinbaum es que los trabajadores de las plataformas, los repartidores, los conductores que trabajan por medio de estas llamadas apps, ¿no?, que les llamamos plataformas para ponerlo en español, son más de 500,000 de personas y tampoco tienen seguridad social. Entonces, para ellos también habrá un programa para garantizarles derechos laborales plenos. En la siguiente lámina resumimos lo que significa acceder a derechos sociales y por qué. Bueno, esto digo que lo resumimos porque estos planes, digamos, ya se han presentado en otras ocasiones, el incremento de la cobertura educativa pública y gratuita, especialmente en la educación media superior y superior, ya sabemos con los sistemas de universidades como el sistema de la Universidad de Rosario Castellanos que implementó la doctora Sheinbaum en la Ciudad de México, pero a nivel federal, mantener e incrementar las becas en todos los niveles educativos, consolidar el IMSS Bienestar para dar cobertura universal a las personas no derechohabientes y también fortalecer el IMSS para los derechohabientes. Y lo mismo en la vivienda, se van a ejecutar más de 1 millón de acciones de vivienda para personas tanto derechohabientes como no derechohabientes, y esto va a beneficiar a por lo menos 4.4 millones de personas y generar 2.8 millones de empleos directos e indirectos. Ok, ahora ya para ir cerrando, esta es una parte muy importante. La pobreza extrema no podemos seguirla manteniendo, o sea, hay que hacer algo para acabar con la pobreza extrema. Hay en México actualmente la pobreza extrema se pudo reducir entre 2020 y 2022 de 10.8 millones de personas a 9.1 millones.
Recuerden que aquí hubo una pandemia también y hubo una crisis económica para muchísima gente. Lo que se propone, si vemos la siguiente lámina, es que haya una coordinación de mecanismos entre autoridades y distintos niveles de gobierno y se dé un seguimiento a la población específica que está en pobreza extrema, además con una mesa de seguimiento de datos, de manera que el efecto combinado de estos programas, la pensión de adultos mayores, la expansión del alcance del IMSS Bienestar para dar servicios de salud a no derechohabientes, el incremento del salario mínimo a 2.5 canastas básicas, la beca para el bienestar en educación básica que mencionamos ahorita, y una perspectiva de crecimiento anual del PIB que es más o menos, al menos 3% anual, y el nuevo programa de apoyos a las mujeres de 60 a 64 años, todas estas estrategias juntas, combinadas, podrían reducir la pobreza, según los cálculos que han hecho tanto Gerardo Esquivel como mi compañero Pepe Merino, podrían disminuir el número de personas en pobreza extrema en 7.5 millones. Entonces, la meta al 2030 sería que la pobreza extrema multidimensional quede por debajo del 2%.